Yo llegué aquí, yo creo que precisamente a la cabecera municipal por ahí del 89, 88, 89. Entonces sí, yo creo que la fecha que menciona sería el 93, ¿no? 94. Y sí, yo creo que el hecho de que teníamos que tomar un camión, antes no había estos camiones de penacho, ¿no? Que iban por el bulevar, se interrumpían a la altura de lo que es ahora Soriana, porque a partir de ahí hasta el bulevar, hasta donde se entroncaba con lo que es ahora el Hotel Lois, no había carretera. Pues, estaba como interrumpida, pero no atravesaba. Y por esa fecha yo creo que es cuando empieza a haber como este flujo ya continuo del mentado camión penacho, ¿no? Y a mí siempre me encantaba ir por esa ruta porque, pues, como mencionas, no hay, todavía había un penacho en lo que es el cerro, pues el médano del penacho del Indio, ¿no? Que estaba por la parte del litoral, ¿no? Este, y bueno, era otra dinámica, yo creo que de tiempos y de formas, ¿no? Yo recuerdo que por más que volaban aquellos microbuses, ¿no? Porque fue recién con estas cuestiones de que metieron microbuses en todo el país, ¿no? Yo tenía contabilizado que de Boca del Río a Libec, porque pues era nuestra ruta ir a Libec, hacíamos 17 minutos, 18 minutos, ¿no? Pues había un solo semáforo, ¿no? No había otro semáforo en el bulevar más que este del Hotel Lois. Y si te tocaba, pues ya te esperabas un minutito. Pero ahí era todo sin ningún, pues no, nada te estorbaba, ¿no? Era así que súper padre, ¿no? Yo es como recuerdo que se disfruta mucho esta parte de tomar el camión y agarrar el bulevar, las playas y todo esto, ¿no? Cuando mis papás vienen bueno, nos corre el temblor en el 85, ¿no? Entonces mis papás estudiaron biología, se conocieron en la UNAM y mis abuelos decidieron terminar, bueno, mi abuelo terminó de trabajar aquí, era banquero y era comisionado de la Comisión Nacional Bancaria, no sé qué, tenía ¿no? Digamos, ya había hecho sus puestos estos de trabajo. Yo recuerdo que el café que nunca se perdía era el de las 11 de la mañana y el de las 6 de la tarde. Era, sí, religiosamente iba a la parroquia a las 6 y a las 11, ¿no? Entonces, las vacaciones de nosotros entre el 85, bueno, anteriores, ellos ya vivían aquí. Entonces siempre era de, pues, vacaciones en Veracruz, vacaciones en Veracruz. A pesar de que mi mamá es de Chiapas y mi papá, pues, es de Aguascalientes, ¿no? Pero, pues, los abuelos siempre son los abuelos, ¿no? En todos lados, ¿no? Entonces, después pasa lo del temblor y dicen, pues, ¿qué hacemos aquí en México? No somos ni de aquí. Y pues siempre era Veracruz. Y entonces encontraron una manera de conseguir unos espacios para dar clase en telesecundaria en Veracruz. Y por eso se van al sur. En el sur es donde conocen el verdadero son jarocho, que es esta parte más campirana del son jarocho, que es muy distinta, ¿no? A la parte que se conoce como el jarocho de blanco y toda esta cuestión, que yo le digo que son covers, ¿no? No es un son covers, ¿no? Porque funcionó. Y mi papá quería construir arpas, quería construir arpas, quería construir arpas. Y en una de las vacaciones conoce a Gilberto Gutiérrez, que tenía el taller en las palapas de atrás del IBEC. Entonces empezó a ver lo de las jaranas y le dijo, no, pues yo no te puedo enseñar arpas, pero aprende a construir jaranas. De algo te va a servir. Ya para cuando encuentres quien te enseñe, pues ya sabes algo. Y se quedó. Y en esas vacaciones nos compró una jarana, dos jaranas, un mosquito que hizo Gilberto y uno que yo creo que fue el primer instrumento o de los primeros instrumentos que hizo Camerino Utrera. Por la mano evidentemente, de Gilberto. Gilberto le enseñó pues a todos los utreros, ¿no? A mucha gente, sobre todo de esa zona. Entonces nos traen una jarana y yo pues me la regreso al rancho en un fin de semana y me trabé, porque lo único que escuchábamos anterior a Mono Blanco y a Sacamandú, pues era Lino Chávez, ¿no? Yo recuerdo muy bien que mis papás oían a Lino Chávez y toda esta gente hasta que descubrimos Mono Blanco, Sacamandú, ¿no? No existían otros, ¿no? Era lo que yo le digo que es la Pangea, ¿no? Antes de que todo esto hiciera boom,
Este, entonces, por eso era la ruta. Mi papá iba, y en las vacaciones era todos los días ir, en las tardes ¿no? Al IBEC. Entonces la ruta era esa, ¿no? Después se vienen acercando del sur, más a municipio de Alvarado, acá por Salinas, hacia adentro, Rincón de la Palma, que había buenos versadores y había otros tipos de jaraneros ya más, digamos, como de este estilo, dijera la Negra Graciana, más abajeño, no tan arribeño. Eran otro estilo de son jarocho que ahora considero que es bien interesante, ¿no? Porque se salía mucho de los cánones que estaban preestablecidos y eso le daba una versatilidad interesante, ¿no? A la música. Y bueno, entonces nos vamos acercando y yo llego, yo creo que a vivir en sexto año de primaria a Boca del Río. Ahí en la cabecera municipal, donde está Hacienda enfrente, arriba, donde hay unas picadas, arriba, unos cuartitos chiquitititos. Pero recuerdo que ahí se podía ver incluso la salida del sol por la boca del río. En cierta época del año se veía bien, o sea, era una cosa preciosa, muy, muy pueblerina, ¿no? Muy de todos nos conocíamos. Yo recuerdo que si había un accidente, un choque, no sé qué, hasta del otro lado de la carretera venían, ¿no? Pero conocías a todos. Era como dices, un pueblo, ¿no? Yo me imagino que así de haber sido Alvarado y Tlacotalpan, ¿no? O sea, todos esos lugares de pesca y tal, pues se conocían todas las familias, ¿no? O sea, no había nadie extraño. Recuerdo que podías dejar las puertas abiertas y no se metía nadie, porque no había eso de la inseguridad y ¿no? Todos nos conocíamos, ¿no? Nosotros vivimos en Coyoacán, entonces es una zona pues bastante volcánica, ¿no? Hay muchos basaltos, mucha piedra, entonces sí recuerdo que estaba yo por irme a la primaria, yo iba en primero de primaria y estábamos jugando, mi hermano y yo antes de desayunar y se nos fue una pelota abajo de un mueble, ¿no? Y ya pues se fue la pelota y de repente pues la pelota regresó, ¿no? Y volvió a meterse y volvió ahí. No sabíamos, ¿no? Yo no conocía un temblor. Entonces mi mamá, no, vénganse todos aquí al marco de la puerta, ya sabes, ay, corran, no sé qué. Y ya, pues nos vimos ahí. Y el edificio de enfrente sí vimos que se movía, se tambaleaba de un lado para el otro. Y recuerdo que los frijoles se cayeron, ¿no? Estaban ahí cocinándose frijoles, se cayeron. Y ya eso fue todo como de, bueno, todo está bien. Recuerdo que mi abuelo paterno, materno, había ido de visita y se había ido por el pan, precisamente ahí cerca de Coyoacán, el Parnaso, famoso Parnaso donde hacían un muy buen pan. Pues se había perdido y pues él ni sintió porque iba caminando, no sé qué. Esa zona realmente estuvo tranquila, ¿no? Pero con el tiempo me imagino que mis papás se dieron cuenta de pues todo ese paro que hubo de electricidad, teléfono, agua. Entonces como que ya al mes dijeron, no, ya por aquí ya no es, ¿no? Yo creo que la primer forma de ejecución musical que hice seguramente fue la jarana. A pesar de que con mis papás, pues bueno, oíamos mucho música clásica, Bach, Beethoven, Vivaldi, muchos tipos, ¿no? Muchos géneros musicales. Pero yo creo que sí influye mucho el primero que tú ejecutas. Yo creo que sí te cambia un poco la parte neurológica, no sé. Porque entiendes el concepto de hacer música de una manera diferente, ¿no? Platicando ahora con amigos, que tienen hijos pequeños, dicen, no, es que yo no quiero que escuchen música occidental, o sea, música clásica, música de esto, y que no la hagan. Prefiero que estén más cercanos a la música popular porque te da otros conceptos de creatividad incluso, ¿no? De acercamiento a la misma cultura, ¿no? Yo creo que lo que es el campo y la música sí te generan una manera diferente de hacer, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? El primer cambio que tuvimos, pues vivíamos en México, ¿no? En el DF, ¿no? Y yo recuerdo que teníamos, pues yo me asignaron en un salón, todos mis compañeros iban descalzos y yo iba con zapatos. Entonces el primer día yo le dije, no, ¿por qué tengo zapatos yo y todos los demás no? Pues yo quiero ir descalzo, porque todos iban descalzos, ¿no? Entonces fue un cambio radical porque pues no había
pues agua corriente, ¿no? Había que ir al pozo, sacarla. No había agua caliente. Eso no existía, ¿no? No, los baños eran de letrinas tipo secos, medio, ¿no? Diferentes. Todo era diferente. No había refrigerador, ¿no? Entonces el concepto de la comida y todo eso, pues fue un cambio que al principio posiblemente en una época, en otra edad, sí te hubiera generado mucho estrés, ¿no? Pero aquí fue de adaptarse al cambio y yo terminaba en los recreos yendo con mi amigo que vivía enfrente a pasear al caballo, ¿no? Entonces, viniendo de la ciudad, un caballo era así como, "Ay, no, es increíble". Entonces, aprendí a arriar vacas, a llevarlos al campo, a soltarlos, a llevarlos al arroyo a que tomaran agua. O sea, eran otro concepto, ¿no? Y en la ciudad sí tienes no sé, una visión más separada, digamos, de la realidad, ¿no? Yo creo que el hecho de tener ese contacto con el campo te hace mucho más sensible, más cercano a las personas, ¿no? Sí, no sé si la parte de la ciudad te va quitando vínculos, ¿no? Interpersonales, ¿no? Te vuelve más tú, pero menos del otro, ¿no? Y a mí yo creo que eso me hizo completamente la diferencia en mi vida, ¿no? Siempre pretendes regresar al campo y a la reconexión, ¿no? Digamos, con la naturaleza y eso, ¿no? Y eso yo creo que sí es fundamental. Sobre todo había te digo, mucha conexión con la gente. Nos conocemos todos. Ahora incluso que yo regreso y veo a la gente que creció, vuelves a conocerlos. Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente de fuera, muchas construcciones nuevas de edificios gigantes, ¿no? No sabes quién estaba, ¿no? Sabías que la familia del papá del taxista de no sé qué era fulano que rentaba ahí, o que vivía al lado, que era amigo del pescador o cuñado del pescador. Se moría una persona y todos sabían quién se había muerto en instantes, ¿no? De hecho, había una cosa bien interesante. Cuando se moría alguien cercano en una cuadra, todos los viejitos temblaban. Porque curiosamente, no sé si pasa en otros pueblos, pero si se iba un viejito, a la semana iba el otro, y a la semana el otro, y a la semana el otro. Decían, no, es que la muerte se queda un rato aquí y luego ya se va, ¿no? Y era bien raro porque todos los viejitos se ponían a temblar, ¿no? Y ya sabes, enero, febrero de viejadero, ¿no? Llegaba la cosa, pero todos se conocían, ¿no? O sea, por apodo, como sea, pero todos eran conocidos, ¿no? A nosotros nos decían que éramos los hijos de los maestros y los que patinábamos, porque mi hermano fue el que metió los patines, pues no sé, yo por ahí del 94, y se hizo un grupito de gente que patinaba y era una cosa, era innovación, porque no había en ese entonces los patines de línea, ¿no? Y mi hermano organizó equipos y competencias y con gente, ¿no? Y luego todavía nos recuerdan por los que patinaban, ¿no? Es interesante. Pero sobre todo era muy cercana a la gente. Había mucha conexión con todos. Aunque no fueras de la familia, aunque no llegabas ahí y ya eras parte, digamos, como de la comunidad. Y eso ahora ya no está, ¿no? No había, por ejemplo, verduleros poblanos, ¿no? Los del tianguis siempre estuvieron, eso sí, pero no se metían más adentro, ¿no? Digamos, en la sociedad, en la parte, ¿no? Las familias que eran pescadores eran unos, ¿no? Los que tenían los restaurantes eran otros, ¿no? Ya sabes, los pardiños, los no sé qué, no sé cuál, ¿no? Todos, digamos, se conocían, sabían qué hacían, pero era muy cercano, digamos eso. Y evidentemente con el cambio de cada vez más gente, más gente, más gente, pues se diluyó, digamos, toda esa parte, ¿no? En estos veranos que nosotros veníamos del rancho, estaban los cursos, ¿no? Cursos en el IBEC. Entonces, mi papá ya había comprado las dos jaranitas, un mosquito pequeño que tocaba mi hermano y una primera que tocaba yo. Pero mi hermano era más como que le gustaba, tocaba teclado, le gustaba el ajedrez, ¿no? Entonces, en un verano, él se metió a ajedrez, ¿no? Y yo me metí a la jarana. Pero se empezó a dar cuenta de que, pues, el cotorreo estaba bueno. Nosotros íbamos casi todos los fines de semana a casas de cultura. Pues nos decían son la plaga porque éramos un montón.
¿no? Llenábamos un micro de los que tenía el IBEC y siempre estábamos viaje y viaje, ¿no? A Casa de Cultura de Tlaixcoyan, a Casa de Cultura, no sé, y todo el estado yo creo que lo recorrimos yendo cada 15 días o cada fin de semana a llevar, Entonces a mi hermano al año siguiente dijo, no, pues ahora yo voy a tocar porque pues sí estaba bueno y yo me iba de farras y él no, ¿no? Y algo que sucedía, yo recuerdo que mi jarana era como un estandarte para mí, porque en aquel entonces, tanto en Veracruz como en Boca del Río, estaba mal visto llevar una jarana pequeña, o sea, no existía lo de los ukeleles, existía lo de las guitarras, pero no las jaranas pequeñas, ¿no? Y siempre decían, es que, ¿por qué estás tocando música para viejos? Música de viejos, ¿no? Y yo nunca lo vi así, yo al contrario, yo decía que era como un escudo para mí, porque era una manera de ser. Porque yo observaba, por ejemplo, a Ramón Gutiérrez todavía vivía con Gilberto y estaba Patricio. Yo cuando llego estaba Octavio, Patricio, Ramón y Gilberto, ¿no? Digamos como... Después, por cuestiones de ellos, ya se separaron, hicieron, ¿no? Pero yo recuerdo que Ramón, por ejemplo, llegaba triste y tocaba. Llegaba enojado y tocaba. Llegaba alegre y tocaba, ¿no? Entonces dije, pues es que esto te da para todo, ¿no? No hay un género escuchando otras músicas, pues era el rock, es el rock, ¿no? Pero la parte clásica es la clásica, pero no. Los géneros, las emociones estaban muy disgregadas y el son jarocho lo contenía todo, ¿no? Entonces era padre, aparte de echar relajo, aprender, ¿no? A hacer esa música, ¿no? Porque sí eran como un referente. Ramón, Octavio, Gilberto, Patricio, ¿no? Eran así como de, wow, ¿no? Entonces, pues generó una cuestión de gusto, ¿no? Y de involucrarse, pero sin forzar nada, ¿no? Siempre fue una cuestión de, como dicen, una cosa lleva a la otra. Y en ese momento, pues lo bonito era Tlacotalpan, lo bonito era Santiago, ¿no? Eso así como, no es como ahora. Había mucho menos gente, pero se disfrutaba más, ¿no? Era más familiar, digamos, más, bueno, todo el mundo dice que los tiempos anteriores son los mejores, ¿no? Los mejores fandangos eran antes, los mejores música eran antes, pero, pero sí se disfrutaba mucho, ¿no? Se disfrutaba mucho. El hecho de que uno tuviera que memorizar las cosas, que aprender las cosas, que comprenderlas de otra manera, te hacía entender un lenguaje que no estaba escrito. Y el son jarocho es eso. El son jarocho es un lenguaje no dicho, pero hay reglas, pero hay cosas que tú vas comprendiendo, vas entendiendo con el uso y con la convivencia. Y yo creo que el hecho de el acceso a más información, el acceso a aprendes miles de sones, miles de afinaciones, internet, grabadoras, no sé, o sea, todo eso pierdes un poco el hilo natural de ese aprendizaje que tenía el son jarocho. Entonces eso puede irrumpir, digamos, en la manera de cómo dar un respeto a las formas musicales, ¿no? A entender los tiempos, a entender los pases o entender como ese proceso natural que nadie te lo explicaba, pero era muy, muy sensible, ¿no? O sea, lo comprendías sin preguntártelo, ¿no? Y eso ya no está, porque ahora pues ves videos de YouTube y si no te aburres, lo quitas, oyes la grabación, ves un WhatsApp de no sé quién, o sea, es mucha información, pero al final no es de calidad, ¿no? Yo recuerdo que don Andrés Vega decía, no, pues es que cuando yo aprendí, esperaba que mi papá se fuera al campo, a trabajar al campo, dejaba la guitarra porque era su guitarra, o sea, no es, nadie la podía tocar. Entonces, del fandango del día anterior, yo recordaba la melodía de fulano de tal, llegaba y empezaba a pulsarla. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Tu memoria gráfica, tu memoria visual, tu memoria auditiva, tu memoria sensorial era a muy largo plazo, ¿no? Entonces, entendías conceptos y asimilabas conceptos de otra manera. Yo creo que el hecho de la velocidad que tenemos ahorita de asimilar la información sí nos brinca, ¿no? Muchas cosas que damos por alto, ¿no? Y por eso yo creo que faltamos el respeto a muchas cuestiones, ¿no? O los viejos dicen, es que así no se hace, así no debería ser, aunque no sepan cómo explicarlo, ¿no? Porque tampoco es su deber estarles explicando las cosas, ¿no? Siempre me gustó hacer cosas con las manos.
Entonces, cuando mi papá hacía jaranas, pues yo hacía lanchas, ¿no? Yo hacía cositas, ¿no? Preparaba y me gustaba. Entonces, como que, pues decía, bueno, pues me sirve. Y después me hice una tablita con cuerdas, como todos, ¿no? Una cosita que parecía un instrumento y que parecía algo que podías tocar. Y lo hacías, ¿no? Era un ejercicio. Y por ahí del 93, 94, mi papá me dijo, ¿por qué no haces una? Entonces empezamos a soñarla, a pensarla, a dibujarla. Y me basé en un requinto que todavía tiene mi papá, que fue el que sonó en El Carpintero del disco Mono Blanco, del 86, 87 más o menos. Bueno, llegó a sus manos ese instrumento porque Pasco se lo dio a reparar. Entonces yo le tomé la plantilla y me hice mi primer instrumento de 5 cuerdas, que un requinto de 5 cuerdas. Yo ya, para entonces me gustaba más el requinto que la jarana. Y ahí empecé, tardé un montón, ¿no? Que yo creo que 1 año y medio o 2 en hacerlo. Pero ya tenía como las ganas de empezar a construir, ¿no? Hubo una época en donde casi por terminando secundaria y empezando bachillerato, mis papás se acercaron con un grupo que hacía temazcales, porque el que nos llevaba, digamos, el que era responsable de nosotros, del grupo de chamacos, hacía temazcales. Le gustaba esas cuestiones medio chamánicas y no sé qué. Y en una de esas a mis papás se los llevó a un temazcal. Regresaron y al mes siguiente fuimos, incluso estuvo César Castro, nos acompañó con un maracame huichol y una cosa tremenda. Y como nosotros éramos músicos y familia de músicos, nos adoptaron, digamos, ese círculo de movimiento, pues huichol, porque no eran ni huicholes, pero eran un maracame huichol. Y éramos los músicos de la ceremonia. Entonces la música agarró un término diferente para nuestra familia. Porque un tono, una cosa más espiritual, a pesar de que el son jarocho era el son jarocho, ¿no? Que siempre fue una médula especial para nosotros. También teníamos esta parte que era medio espiritual y medio esto y el otro, y tal. Caminábamos en el desierto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que este maracame en la primera ceremonia que fue César, le dijo, tú tienes la voz de un jilguero. Ya no vas a poder regresar con nosotros. Y él le dijo, no, sí, yo voy, no sé qué. Pues, los maracames veían un poco más allá, ¿no? Él ya no regresó nunca con nosotros. Nosotros sí seguimos yendo. Y en esa época fue que a Ramón también, por otros amigos, caen más o menos en el mismo tiempo. Y en esos procesos espirituales, digamos, él crea el amanecer, el son del amanecer. Entonces es interesante como, a pesar de que cosas que no tienen nada que ver empezaron a confluir, ¿no? en la parte de las personas, ¿no? Y bueno, con el tiempo empiezo a construir instrumentos. Yo dejo un poco el son jarocho por bachillerato porque por burro quedo en la tarde. Entonces todo el mundo quedó en bachilleres y yo no. Entonces en la mañana, en la tarde iban enfrente al IBEC a la clase. César estaba dando clases. Godo se lo empezaban a jalar a las clases. Entonces pues todo esto empezó. Digamos, éramos 4, el núcleo del Son La Plaga, que quedó después de 12 o 13 personas. Quedamos César, mi hermano, Godo y yo, ¿no? Godo es Alfredo Herrera, ¿no? Y hicimos muchas cosas juntos muy buenas. Yo recuerdo que como íbamos a patinar, íbamos a correr, íbamos a jugar y todo, nunca ensayábamos. Pero ya sabíamos cuando empezamos a tocar qué estaba pensando el otro, entonces era una cosa genial. Y con pocas personas se da esa conjunción musical, ¿no? Porque el son jarocho es una cosa más de comunidad. Pero ya cuando creas un proyecto específico, es muy difícil entenderte con el otro al tiempo, al pensamiento, al sentimiento, ¿no? Y con ellos se lograba súper fácil, no necesitabas, porque pues colaborábamos siempre en todas las cosas, ¿no? Entonces, quieras que no, ya viene siendo una especie de sincronía, ¿no? Y bueno, por algas o mangas nunca hicimos una grabación, siempre grabamos, pero nunca terminamos de grabar nada, ¿no? Fue algo como, ahora puede ser frustrante, ¿no? Pero siempre cada quien ya tomó su camino, ¿no? Mi hermano y yo nos dedicamos más a la escuela porque en ese momento se nos decían, ¿no? Que para qué estudiamos si el son jarocho les había dado todo a los maestros, ¿no?
Y pues mis papás universitarios y, ¿no? Dicen, no, mijo, primero estudia y luego ya ves, ¿no? Entonces, pues dejamos un poco de lado la parte escolar, de la parte del son, para dedicarnos un poco más a la escuela. Mi hermano entró a la universidad, al diseño, y yo empecé una ingeniería. Me gustaba mucho la electrónica, entonces me dediqué a ser ingeniero, hasta que decidí no ser ingeniero como a la mitad, ¿no? Y ya fue que a partir de eso digo, bueno, ¿qué hago con mi vida? Porque ya para ser músico, porque me dije, tengo que hacer algo que tenga que ver con la música. Pero dije, no, ya para ser músico de estos de orquesta y esto, pues, ya estaba bastante grande, ¿no? Debí de haber empezado de niño y con toda esta cuestión, güey. Esa es la forma de hacer música de hace 15 años, ¿no? Que no es para nada lo que se hace, la formación musical, ¿no? La creación musical. Y pues dije, pues laudería. Para ese entonces mi papá tenía abajo de su casa un taller, un cuartito que rentaba para taller. Entonces decidí irme a vivir al taller. Ya nomás subía para comer, pero bueno, y bañarme, ¿no? Pero en el taller, pues había cama, había todo, entonces por 2 años yo estuve ahí construyendo mis ideas y mis cosas y inventando. Se supone que las cosas que uno se da cuenta al final que ya estaban hechas, ¿no? Pero observé mucho, mucho a los viejos. Yo decidí estudiar a Juan Zapata, a Oreja Mocha, a incluso a Ramón Gutiérrez. Tenía ideas interesantes de los conceptos estéticos musicales que me ayudaron mucho a entender el concepto de lo que es ahora lo que hago, ¿no? Y pues vi que si no era por ellos, si no entendías lo que hacían ellos, pues no íbamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces tenían huellas de herramienta, huellas de gestos. Nosotros le llamamos gestos a estas cuestiones del por qué se hizo así, con la forma incluso, ¿no? Y entender que eran rasgos, así como las partes musicales que mantenían, por ejemplo, don Andrés Vega, la parte barroca de Bach, la tiene con forma musical. Así también asimilamos formas visuales de los instrumentos que heredamos, ¿no? De la parte española, ¿no? La parte ibérica, ¿no? Entonces empiezas a ver que no estás inventando nada, ¿no? Entonces busca desde lo que conoces cómo llegar a eso, a ese lenguaje natural, ¿no? Porque siempre decían lo que se ve bien, suena bien, ¿no? A pesar de que hay quien rompía el canon, por ejemplo, Oreja Mocha, yo siempre le decía que eran los instrumentos guanábana, ¿no? Porque por fuera no dabas un peso por ellos, horribles, ¿no? Horribles en la estética, ¿no? Pero tenían un sonido increíble, sonaban muy bien por dentro, ¿no? Entonces, estudiar ese concepto de esos instrumentos era algo interesante, ¿no? Entonces eso me llegó a que me llegó un tríptico de la escuela de Querétaro y otro tríptico de la escuela de Jalapa. Hablo a Jalapa porque me quedaba más cerca y me dice, no, sí vamos a hacerla, espérate tantito, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ah, pues órale. Sabía que había una escuela un taller importante en la UB de laudería. Pero me llegó el tríptico y dije, pues voy a hacer el propedéutico en Querétaro. Y pues quedé, ¿no? Fuimos un compañero y yo de aquí, fuimos para allá. Quedamos, parece ser que era como complicado quedar. Ahora lo veo de otra dinámica. Pero quedamos. Entonces, pues me vino muy bien porque como que siempre quise construir y ya sabía lo que quería hacer para esa época de la vida, ¿no? Entonces me fue muy fácil aprender nuevas formas, nuevas técnicas y ciencia respecto a la laudería y la música y toda esta cuestión que estaba alrededor de las técnicas de construcción, ¿no? Fíjate que algo que hizo o que pasó mucho en México es que a los, a los constructores de instrumentos populares los delegaron o los denigraron porque no tenían, no venían de esta parte de formación de talleres o de que un maestro viniera y te dijera, ¿no? De hecho, el mismo término laudería no se usa en otros lados, ¿no? En otros lados del mundo. Se usa el luthier, ¿no? El violin making, ¿no? Eh, pero no laudero. Laudero, no sé, es una cosa extraña que sucedió en México. Pero también se perdió mucho, fue muy desconectado, digamos, el hilo conductor de la enseñanza
del oficio de la laudería o de la lutería o de la violería, ¿no? En México. Entonces, pues como sucedió en todos los géneros musicales, y incluso pasa en la cuestión de las músicas clásicas, al final alguien tiene que resolver una necesidad en este caso, el músico. Pues ¿quién? Pues el que supiera más o menos, ¿no? ¿Y quién era? Pues los carpinteros, ¿no? De hecho, Quirino Montalvo no era nombrado como laudero como tal, pero era un ebanista y era una persona que tenía un conocimiento vasto de la madera, del sonido, de las ideas, ¿no? Entonces, pues simplemente lo conjuntó. Y así debió haber habido muchas personas que tenían una idea básica, pero eso no quiere decir que por eso no fueran lauderos, ¿no? De hecho, yo hasta que salí de la escuela ya empecé a poner mis tarjetitas de presentación como laudero. Antes era constructor de instrumentos, ¿no? Porque eso me sentía. Yo construía instrumentos, no era laudero, ¿no? Yo creo que ese término te lo ganas solito, pero pues con tu trayectoria, no con de, bueno, ya voy a poner mi cartel afuera de mi casa que dice que ya soy, ¿no? Pero ese concepto fue muy delegado, no sé si denigrado, ¿no? Es que el laudero está acá y los constructores populares están por otro lado. No, o sea, yo creo que la idea de estética, la idea del sonido, son diferentes y no por que sean diferentes estén mal, ¿no? Ahorita estamos trabajando con una comunidad en Tolimán, allá cerca de Bernal, en Querétaro. Y nos estamos acercando con una comunidad donde hay como unos 6 o 7 tríos de huapango, que es en la parte huasteca, digamos, límite con lo que sería el género huasteco. Y entienden el sonido diferente, entienden los violines diferentes, entienden todo diferente a como lo vemos o lo vivimos en la parte escolar, digamos, o de la influencia europea de la música clásica, ¿no? Y vamos con ellos les vamos a enseñar a que ellos hagan sus instrumentos a partir de lo que ellos consideran que está bien, que suena bien, ¿no? No nosotros imponer el sonido, como luego ha sucedido que tú crees que por hacer las cosas que deberían de rescatarse, te llevas por encima mucho, ¿no? Y pues con las mejores intenciones se hacen las peores aberraciones, ¿no? ¿No? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, se han acercado comunidades de huicholes a decirnos, oye, enséñame, dame violines. Digo, pero a ver, tus violines no son los violines que tenemos nosotros, son violines modernos. Tú tienes una cosa que se llama más o menos fídula, más o menos esto, tiene otro concepto acústico, te enseñamos a hacerlos para que tú recrees lo que sabes que es para ti bueno, que te funciona, ¿no? Lo mismo pasó con la jarana, porque muchos critican de por qué la jarana no evolucionó. Digo, pues tan sencillo, porque el músico no necesitaba evolucionar para nada. Era feliz haciendo lo que estaba haciendo. Era su música y si lo que está bien hecho, ¿para qué le mueves, no? Por eso, por muchas generaciones y por muchos años, el género jarocho se quedó como tal. Por eso es un vestigio, digamos, de lo que fue una música popular europea del 1800. Pero no es porque estuviera mal o estuviera bien, les funcionaba para lo que estaba haciendo, ¿no? Con esta influencia de comunicaciones y de géneros y de esto, pues sí, requiere otras cosas. Y la laudería ha sido siempre una simbiosis de lo que necesita el músico, ¿no? Entonces, por eso es importante como identificar qué se quiere, qué se tiene, ¿no? Y hacia dónde vas, ¿no? Sobre todo qué ha pasado, ¿no? Porque luego, cuando uno llega a querer hacer cosas, pues pasa de que inventaste algo que se desechó hace 100 años, hace 200, ¿no? ¿Por qué? Porque no viste tú que ya se hizo, ¿no? Entonces, justo ahora pasan cosas diferentes a otras generaciones. Las generaciones sí van cambiando y van entendiendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahora yo creo que la comunidad de lauderos, generaciones de lauderos mexicanos, tienen una situación de compartir, de experimentar, pero con la mano del otro, de escuchar al otro. Y eso hace 2 generaciones de lauderos, de los que ahorita ya tendrán 70, 80, no, yo no comparto mi conocimiento porque no vas a saber más. ¿Cómo vas a saber más que tú que yo? Yo te digo cómo hacer las cosas, ¿no?
y ahora se pelearon, se terminaron peleando, nadie hizo nada y ahora pues estamos otra vez casi desde cero, entendiendo las cosas de otro concepto, ¿no? Permeamos, yo creo que diferente el conocimiento, ¿no? Ahora, en vez de que decir esto está mal, decir, bueno, hazlo tú a tu manera, yo te enseño cómo, yo voy a por esta línea, ¿no? Pero no irrumpiendo, ¿no? Estas cuestiones de que está mal, déjalo de hacer y, ¿no? Nos quejábamos mucho de la afinación de la guitarra, que era la universal, y se impuso la afinación por 4 y ahora esa es la universal, ¿no? Dejaron de haber cuántas formas de afinaciones, ¿no? Y entonces así pasa, ¿no? Pues dice, tiene mi firma, una SLP, que quién sabe qué es. Dice el número 2 y el 13 de enero, febrero, marzo, abril, 13 de abril del 97. Y tiene dibujada como una abeja de helado, con vista de helado, una cosa así. Le voy a tomar una foto. Sí, este es un modelo que seguramente le copié a mi papá, porque mi papá tenía estas cuestiones de jaranas muy acinturadas con boca chica. La boca chica, él la aprendió mucho de San Andrés Tuxtla, ¿no? Las bocas grandes son más de los llanos, ¿no? Y sí, pues cómo no va a ser de castigo si... Yo siempre les digo a mis alumnos que en la forma en cómo está hecho el clavijero y el brazo define mucho la edad del constructor. O sea, el expertise que vas teniendo con el tiempo, ¿no? La madurez, digamos, puedes así decirlo, ¿no? Dice mucho. Bueno, todos los instrumentos hablan, ¿no? De los estilos, las formas y las influencias, ¿no? De técnicas de construcción. Suchil. Lo interesante es que este instrumento tiene lo que los huicholes llamaban corazón, que es una barra atravesada así. Es raro verla. En el son jarocho no las vas. El son jarocho es muy elemental y algunos han impuesto, digamos, algunos baretajes y estructuras internas. Sí, recuerdo mucho que esto seguramente fue muy criticado, ¿no? Pero yo recuerdo que, bueno, los gilófagos que comen esta madera comen la madera cuando el árbol está vivo, no cuando está seco. Entonces no había riesgo, digamos, de que tuviera dentro algo, ¿no? Sí, qué bueno que la preservaste, pues que la preservaste, porque luego te digo que lo que uno hace en bien de que tú crees que estás haciendo cosas buenas, por buenas intenciones, pues te llevas de lado muchas cosas que puedes, ¿no? Ahorita el concepto de la preservación, la idea de entender algo que ya no, o sea, yo reconocer mi jarana número 2 es interesante, ¿no? Porque ves reflejos, ves marcas, ves señas, ves qué hice en ese momento y claro que lo entiendes, ¿no? Si alguien ya le hubiera metido mano, se borra, ¿no? O sea, no entenderías todo el mensaje completo, ¿no? Mira, Rodrigo, te voy a contar la historia de ese instrumento. La historia de ese instrumento que yo conozco. Y es que en eso de hacer entrevistas y tal, pues uno es muy chismoso. Estaba entrevistando a el poeta Ramón Chirao en su casa de San Ángel. Y mientras hacían los preparativos, me fui a colar por la casa.
y me apañó su esposa, su mujer, María Icaza, y me dijo, maestro, ¿qué está usted haciendo? Yo estaba mucho más, bueno, estaba joven cuando hice eso. Y me sentí sorprendido y tuve que confesarle que andaba fisgoneando y me dijo, no, esto es un cuarto de puros triques. Y vi un par de jaranas colgadas en la pared. Y pregunté por ellas y me dijo, no, eso es pura basura, ya lo vamos a tirar. Todo esto está aquí, lo vamos a tirar. Pero si quiere llévese una, le regalo una. Estas eran unos instrumentos de mi mamá, que tuvo una casa en Tlacotalpan. Y allí, pues cuando iba a Tlacotalpan, pues tocaba con sus amigos y gente de allá. La señora para esa época tenía 80 años. De manera que la mamá de María Icaza, poseedora de esa jarana, pues quién sabe de qué año habrá sido, ¿no? Probablemente hasta del siglo XIX, ¿no? De modo tal que esa jarana pues tiene una edad avanzada. Y nunca quise hacer algo porque a veces consulté con alguien, la reparamos, la rehacemos, la limamos, la repintamos o no. Incluso le dejé esas cuerdas, que son las únicas que ya subsisten, que eran de tripa, ¿no? Sí, son de tripa. Entonces, ¿qué te parece ese instrumento y qué tanto te dice? Pues es interesante, hay varias cosas que saltan un poco a la vista. Actualmente los instrumentos modernos tienen el diapasón elevado. Este no. Esto quiere decir que habla de un periodo de más o menos cuando las guitarras en Europa eran las guitarras románticas. Incluso la misma forma, ¿no? El mismo 8 que tiene no tiene una cintura como las jaranas actuales, que son un poco menos, ¿no? Mucho más, le llamamos nosotros cacahuates, ¿no? Este no es el puente original, o le cambiaron el puente o le hicieron algo, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que aquí hay 8 cuerdas, pero realmente eran de 5 órdenes dobles. Y las cuerdas eran muy, muy delgadas. A pesar de que eran de tripas, estaban muy delgadas. Estaría interesante. Es bueno preservarlas porque sabes más o menos cómo estuvieron hechas, calibradas o elaboradas para este instrumento. Porque es un instrumento muy ligerito. Eso quiere decir que los espesores no son los acostumbrados en la cuestión del son jarocho del sur de Veracruz, ¿no? Esto es más como como una especie de guitarra pequeña, ¿no? O en el estilo a pesar de que es una sola pieza, el fondo es muy, muy delgadito, ¿no? Muy delgadito. Está barnizada con goma laca. En ese entonces la goma laca era como el barniz, el Comex de ahora, ¿no? Y aquí lo recomendable es rescatar lo más posible en el estado en el que esté, ¿no? O sea, meterle. Ahí entramos en una disyuntiva los que son restauradores, digamos. Lo conservo o lo echo a andar como para recrear cómo pudo haber sido, ¿no? En este caso, cuando son instrumentos así o que están digamos, en una condición no favorable para tocar, pero sí está en una sola pieza, por ejemplo, yo lo que recomiendo es estabilizar, digamos, este instrumento y hacer una copia con las características que tendría, ¿no? Más que echarlo a andar para ver qué pasa. Por ejemplo, el tipo de barniz seguramente sí se tomarían algunas muestras, cosas así, para entender el concepto de la concentración de goma laca o cosas así, pero con la menor invasión posible, ¿no? Sí te recomendaría estas fisuras sí atenderlas para que no pueda despegarse, ¿no? Usar un pegamento de restauración, lo que usamos para construir violines, que es un pegamento que es fácilmente reversible, ¿no? Digamos, el concepto de cuando tú atiendes
ves un instrumento, lo ideal es que lo que hagas pueda ser reversible para que alguien más en un futuro pueda, si tiene más capacidad o otras herramientas, otras tecnologías, pueda regresarlo al estado en el que está ahorita y que tú no hayas, digamos, pasado por él, ¿no? Es necesario, digamos, como esa ética o esa manera de ver las cosas, de cómo te aproximas al objeto, pero también con el respeto adecuado, ¿no? Aquí te recomendaría, sí, usar un pegamento, ¿no? Cola, ¿no? Para pegarlo y dejarlo, digamos, estable en este estado. Y no más. La cuestión es una dignificación del mismo oficio, ¿no? Yo creo que sí se ha prostituido demasiado en el término del valor mismo que se le da al objeto y a la creación y al mismo el elemento que es la madera, ¿no? El hecho de que tengamos, digamos, el recurso a la mano, no quiere decir que lo tenemos que dar en un precio en el cual hasta nosotros, bueno, los que lo están haciendo, no tienen realmente el concepto real del valor, no del precio, del valor, ¿no? Es interesante marcar esa diferencia. Pero sobre todo yo creo que es una dignificación porque creo que el son jarocho ha pasado por distintas etapas, distintas áreas de evolución o de digamos, de su misma vida, ¿no? ¿no? Y creo que podemos llegar a un punto de inestabilidad, ¿no? De perder el control de realmente lo que está sucediendo en ese concepto de la construcción, que no se da en otros géneros de la música popular mexicana. Y eso sí es algo que hay que señalar, porque me toca ver con mariachis, me toca ver con huastecos, de que si el laudero dice, es que mi quinta guapanguera cuesta 25,000 pesos, te la pago. No es cara, es lo que cuesta, es el valor que tú le das, pero lo que es la madera, es la renta, es la vivienda, es tu estancia, sobre todo tu satisfacción y tu dignificación como gente que hace este instrumento, ¿no? Como que todo eso está desvalorizado por el mismo creador y eso va a generar una crisis sustancial, ¿no? De perder el piso de por qué y por qué se está haciendo, ¿no? Yo he hablado con varios colegas o varios constructores, les digo, oye, ¿cuánto cuesta tu hora de trabajo? Porque si es así, mejor, si te gusta ganar dinero, porque yo creo que esto sí tiene que ver con una dignificación económica, pero también que te guste hacer lo que estás haciendo, ¿no? No porque sea más fácil o porque yo ya sé hacerlo y me conviene, pero a costa de quiénes, a costa de cuánto, ¿no? Porque sí se pueden llevar entre las patas a muchas personas o a muchos nichos que se pueden mantener o sostener. La cultura siempre es dinámica, pero yo creo que podrían darle un tajo muy fuerte, ¿no? No lo vamos a ver ahorita. Y eso es lo que nuestra preocupación es esa. O sea, el entender que tienes, que cuesta y que hay que darle un valor y una dignificación a lo que es en sí, el resultado de la creación. Y si nosotros no hacemos esa conciencia como constructores al músico y a la comunidad, nadie se la va a dar, ¿no? Entonces sí es una problemática que en otros géneros no he notado tan marcada, ¿no? El hecho de que tengamos el acceso, te digo, a las maderas, porque en otros géneros no. En otros géneros hay que importar, hay que pedir, hay que hacer, hay poca, pero ¿cuánto cuesta? La pagas. Pero acá, pues se te hace más fácil contratar al que vende madera chueca del monte y te sale más barato, pero ¿a costa de quiénes? A costa de infringir la ley. No tú directamente, pero sí estás proponiendo o provocando que eso siga sucediendo, ¿no? Dicen que los que hacen instrumentos no ocupan tanta madera, ¿no? ¿no? Que la culpa lo tienen los madereros o los que hacen muebles o los que hacen... Pero eres parte de la cadenita, ¿no? Eres parte de ese mecanismo. Entonces sí, aparentemente no tendría mucho por qué hacer las jaranas, la quieras hacer como la quieras hacer, ¿no? Pero
Pero sí es grave, es grave y es delicado. Yo creo que mientras más empecemos a tener esa conciencia y compartirla, pues para dejar una evidencia de que esto está sucediendo, ¿no? Porque se sabe, todo el mundo lo sabe. Se me hace imposible vender una jarana con todo y envío y estuche en 1200 con envío a todo México, una jarana como de este tamaño, ¿no? Y los insumos te cuestan eso, ¿no? Por más baratos que los encuentres o por más que te los haya regalado tu tío o tu abuelo o los heredaste, pues es un valor, ¿no? que tiene el material, la madera. Y ahora cada vez más una madera seca, bien escogida, no sé qué, pues es más evidente que tenga un valor mucho mejor preciado, ¿no? Entonces, si cada vez más no tomamos esta conciencia, sí va a haber un problema grave en unos años, ¿no? No de deforestación, no. Yo creo que cultural, ¿no? En un aspecto cultural. Porque al final el son jarocho está alrededor de muchos círculos, ¿no? De la cultura, de la comida, de la sociedad, de la música, de esto, del otro, ¿no? Y se puede desarticular y puede desequilibrar, ¿no? En un punto irreversible, posiblemente, ¿no? Y nosotros lo vemos en otros géneros. Otros géneros le dan el valor y dignifican, ¿no? Sí sabemos que, por ejemplo, Paracho vende guitarra de 300 pesos, pero vende guitarra de 300,000, ¿no? Se tiene una amplia gama. Y nosotros no tenemos esa gama. O sea, tenemos la barata y la más barata, ¿no? Suene bien, suene mal, ¿no? Hay quien dice, pues está chueca del brazo, ten otra. Eso es una merma. O sea, invertiste tiempo, invertiste forma y aparte... Algo que nosotros hacemos y que creo que el son jarocho también tiene es que personaliza, le da una identidad al objeto, ¿no? No es una cosa, no es una de que, pues te lo cambio, lo tiro, lo rompo y lo hago, ¿no? No pasa nada. Sí pasa, ¿no? O sea, muchas creencias del sur es que tienen un alma, es que hay alguien que personifica este objeto y que se vuelve un hito, se vuelve un ícono de la misma cultura, ¿no? Entonces, no darle esa dignificación al objeto es complicado, ¿no? Por un 3 pesos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Hace muchos años decidimos hacer algo en conjunto, un colectivo, digamos, de lauderos. Somos pocos, somos 3. Pero cada uno tenía sus variantes, ¿sí? Sus enfoques, digamos, de evolución, ¿no? Digamos, en la parte que está con Rui Guerrero, le gusta mucho la bibliografía, la investigación, la fotografía, ¿no? La documentación de cosas del ámbito de la laudería, y no de laudería, de música, etcétera, ¿no? De muchos ámbitos que están alrededor. Entonces, digamos que él tiene a pesar de que sabe hacer instrumentos clásicos y tradicionales, además de eso tiene esta otra vertiente. Está Alfredo Aguilar, que está en México. Él hace clásicos, pero también hace eléctricos, pero también hace buenos instrumentos de alta gama, acústicos, ¿no? Le gusta eso. Entonces se diversificó en esa ambiente. Aparte tiene una tienda con insumos para laudería, para maderas, para esto, para el otro. Y es otra cuestión, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, tenemos una caducidad física, ¿no? De creación, de hacer, del oficio. Entonces, después de que ya no puedas trabajar, ¿qué vas a hacer? No te vas a morir. Entonces, por mi parte encontré que también educar y enseñar es otra vertiente, digamos, importante al no estar frente al banco de trabajo trabajando, puedes seguir reproduciendo o enseñando o haciendo, ¿no? Entonces, otra vertiente que pues dio frutos, ¿no? Empecé con un proyecto en el Museo de la Ciudad, gracias a la maestra Luchi, ¿no? Digamos, personas importantes que intervinieron para que se diera este espacio de cultura y de enseñanza en el municipio de Veracruz, en el Museo de la Ciudad. Entonces, pues empecé a gestionar esa cuestión de enseñar a un costo bajo, pero enseñando cosas que aprendí en la licenciatura, que fue la parte de biología, de mecánica, del secado, de acústica, ¿no? Todas estas cuestiones que están alrededor de lo que yo aprendí, ¿no? Que no te da un taller tradicional. Un taller tradicional
no es demeritar a nada, pero te enseña a hacer las cosas, pero no a investigarlo, pero no a saber qué pasa así, que no sé qué, que no tienes las herramientas o las formaciones académicas que te podrías entender, digamos, la laudería de otra parte. Y esto es lo que yo creo que la profesionalización que da la institución te ofrece, ¿no? Que te da muchos más márgenes de que no es solo construir, sino además de construir, hay muchas ramas de evolución o diversificación, de creación, de investigación, ¿no? Documentación, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que empecé a trabajar más y que, bueno, pues me hablaron, estoy gustoso de participar ahí y poder aportar, digamos, lo que se hace y con una visión, digamos, más actual, no juvenil, porque ya no somos jóvenes, pero sí diferente de las generaciones que nos precedieron, ¿no? Que sí es importante identificarlas, verlas, ver qué hicieron bien y también identificar qué no hicieron bien para corregirlo o para hacer algo o una oportunidad de hacer más comunidad a partir del oficio, ¿no? O sea, al final somos un gremio, ¿no? Al final estamos en conjunto con otras áreas, ¿no? De restauradores, de investigadores, de músicos, de historiadores, ¿no? Entonces, podemos hacer una mezcla interesante e ir trabajando sobre esa dinámica, ¿no? Y ver al pueblo también, ¿no? Ver a las comunidades, ver a la cultura, ¿no? Yo llegaba y cuando llegué y empecé a conocer a otros directores de otros centros de investigación y le dije, oye, a ver, ¿quién crees que sea el más adecuado para escribir sobre la Quinta Guapanguera o sobre la vihuela de mariachi? Digo, hay buenos investigadores, hay. Y le digo, ¿y nosotros no? Nosotros somos la institución que resguardaría o daría fe de que está sucediendo algo a un nivel no popular, por no demeritarlo, pero que hay creación y que hay maestros a un alto nivel que están haciéndolo, pero queda todo pues, por sectores, por círculos, ¿no? Entonces yo creo que la labor que tiene ahora la institución es conjuntarlos, hacerlos y darles fe de legalidad, ¿no? Porque sí, la parte escolar es buena, es necesaria, pero la otra parte que está realmente sosteniendo la cultura o sosteniendo la información o el bagaje de cultura que está en el taller, flotando en los talleres, pues tiene que darse evidencia, ¿no? Entonces, pues son cosas que hemos identificado y que yo creo que podemos hacer, ¿no? Pues muchas gracias, Rodrigo, por tu testimonio. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden.